Sí. ¿Se escucha, Jesús? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este día de sesión, como ya es habitual todos los martes en punto de las 7. Bueno, pues hoy, perdón, tuvimos aquí un inconveniente con la tecnología, pero bueno, ya estamos aquí, muy contentos de saber que, bueno, pues están acompañándonos en este día de sesión. Y antes de darle entrada a nuestro invitado del día de hoy, permítanme mencionarles pues algunas de las actividades que tenemos ya programadas para los siguientes, martes. Y bueno, pues como ustedes saben, continuamos con un programa especial en febrero, mes de la literacidad en enfermería. En esta ocasión, pues se lleva a cabo a través del Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, en colaboración con el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro Aldo. Ahorita van a hacer la presentación formal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un taller. Es la sesión del día de hoy y la del próximo martes, un taller de microcuento o microrelato como recurso terapéutico en enfermería. Como bueno, lo hemos venido anunciando, a través del centro estamos promocionando una actividad académica que es un diplomado en metodología y estadística. Y bueno, pues aquí en la pantalla tienen el número telefónico por si alguien es de su interés, puede llamar para solicitar informes o para adquirir alguna de las becas con las que contamos. Y bueno, pues de manera especial quiero anunciarles que estamos por tener nuestro primer taller de microrelato en enfermería. Este se va a llevar a cabo los días lunes en el mes de marzo, el 13, 20, 27 y 3 de abril, los días lunes de 7 a 9. Entonces ojalá y todos los que estamos aquí, pues ingresemos. Es un taller ya muy dirigido a la creación de un microrelato. Dice aquí el objetivo, escribir un relato de su autoría a partir de una experiencia de vida para transmitir un bello mensaje, utilizando las herramientas literarias adecuadas. Entonces, si usted tiene ya algo escrito, está pensando en redactar un microrelato, un cuento, pues es oportunidad de que pueda ingresar a este curso. Para mayores informes, comunicarse por el WhatsApp a través del 56 33 33 17 67 19. Y bueno, pues con mucho gusto estaremos dando los informes. Entonces vamos a dar inicio. Ya, maestro Jesús, andas por aquí. Vamos a darle inicio para la presentación del maestro. Aquí ando. Adelante, maestro. ¿Aquí me escuchó? Sí, maestro, te escuchas. Ok, bueno, pues buenas noches. Bienvenidos a todos a esta tercera jornada de la literacidad en enfermería. Es un placer para nosotros contar con su presencia y que estemos aquí juntos para charlar. En esta ocasión con un tema muy interesante que es el microrelato. Vamos a tener el placer de escuchar al maestro Aldo Fabián Morales Mancilla, quien es licenciado en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido ayudante de investigador en el Colegio de México, en donde también obtuvo el grado de maestro en estudios de Asia y África, con especialidad en el sur de Asia. Asimismo, ha impartido cursos de latín y griego clásico. Perdón, maestro. Sí. ¿Será posible que desactive el audio de su otra computadora para que no se haya esta interferencia, por favor? Sí. A ver ahí. ¿Ahí quedó? Parece que sí, ya se escucha mejor, maestro. Ok, bueno, es maestro en estudios de Asia y África, especialidad sur de Asia. Asimismo, ha impartido cursos de latín y griego clásico, taller de lectura y redacción, lengua española y etimologías grecolatinas del español, en instituciones tanto públicas como privadas. De igual forma, ha presentado ponencias a nivel nacional sobre enseñanza, didáctica, educación y literatura,
Es profesor del Colegio de Ciencias Humanidades y sus temas de interés y de investigación son la didáctica aplicada a la enseñanza del latín, del griego y del sánscrito clásico, así como la didáctica de la literatura, y es especialista en poesía griega latina y en sánscrito. Bueno, pues los dejo con el maestro Aldo, sin más preámbulos, y bueno, estamos aquí. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Sí, sí se escucha, maestro. Bueno, pues de antemano quiero agradecer enormemente a la maestra Lisette, al maestro Jesús, por haberme invitado a dar esta pequeña charla sobre el microrrelato, esperando, bueno, que digamos después puedan ustedes, todos los que estén interesados desde luego en tomar estos talleres, como mencionaba la maestra Lisette, siempre son muy gentiles y amables con las presentaciones. Y bueno, es un poco de lo que he hecho, a lo que me dedico. Esta parte de la literatura es importante. Y en cuanto me mencionaba la maestra Lisette, el propio Jesús, el maestro Jesús, que había personas, digamos, que se dedicaban a la salud, profesionales de la salud, interesados en escribir, pues eso para nosotros es un bálsamo. Entonces, inmediatamente acepté la invitación a dar esta pequeña charla. Más que conferencia o alguna otra cosa, quiero que sea una charla. La dinámica que traigo, que me parece que es la misma que utilizó el profesor Esaú, la primera sesión, la que utilizó el profesor Jesús, es, digamos, hablar un poco, sí, de las características del microrrelato, pero presentarles algunos microrrelatos para que se vayan familiarizando. Y desde luego, no sé si es posible después, maestra Lisette, cuando estamos en esta parte del microrrelato, leerlos, que ustedes escriban, o incluso sería más cómodo para mí si levantan la mano, de darles, digamos, acceso para que puedan comentar sus ideas, sus inquietudes. Traigo una serie de microrrelatos que en mi opinión son interesantes y son motivantes. Entonces, no sé si está bien la dinámica, maestra Lisette, para que no sea tedioso en esta hora y media, hora 20 que vamos a estar platicando, sea recíproco. Entonces, Sí, maestro, claro que sí, nada más usted nos indica en qué momento y bueno, ya los compañeros saben que hemos estado pidiendo muchísimo el apoyo para tener micrófonos apagados, salvo que alguien quiera comentar algo, bueno, pues levantar la mano y estaremos dándole el acceso. Pero claro que sí, maestro. muy bien, muchas gracias. Sí, sería ya cuando entremos propiamente a la lectura de los microrrelatos. Y sí, como bien dice y bien señala la maestra Lisette, bueno, tratar de respetar en la manera de lo posible, digamos, mantener los micrófonos apagados en el momento en que alguien más esté participando, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta charla. No sé si ya se ve la presentación. Ustedes me avisan, por favor. Sí, sí se ve, maestro. Bien, entonces aquí nos dice que vamos a ver un poco sobre el taller de microcuento o microrrelato como recurso terapéutico en enfermería. Entonces, qué bueno, insisto, que haya profesionales de la salud que estén interesados en escribir, que es, digamos, un oficio, como bien decía Borges, complejo, complicado, pero siempre trae grandes satisfacciones. Ya lo han visto, digamos, en las sesiones pasadas con el profesor Esaú, hablaban, si no mal recuerdo, sobre las características del cuento, cómo escribir un cuento, cómo desarrollar personajes, en fin. Digamos, esta parte ya la tienen. Vamos a retomar algunos elementos. Quizá ya también les hablaron un poco sobre la diferencia entre la novela, el cuento, características y demás, para que tengan, digamos, ya un panorama un poco más amplio. Y particularmente en la sesión del día de hoy, vamos a estar enfocándonos en lo que es el microrrelato, el microcuento y otros términos que vamos a ir viendo. Entonces, voy a darle a la siguiente. Solo que...
Ok, ¿sí se ve la siguiente imagen? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, entonces aquí tenemos algunos grandes escritores de microrrelato. Seguramente el más o los más conocidos son Borges, en la parte de arriba del lado izquierdo. Luego tenemos a Juan José Arriola, al lado. Julio Cortázar, desde luego. Y hasta abajo del lado derecho tenemos a Augusto Monterroso. Cuatro grandes escritores, curiosamente todos latinoamericanos, dos argentinos, Borges, Julio Cortázar, un mexicano, Arriola, de Guadalajara, y Augusto Monterroso, guatemalteco, que van a desarrollar, digamos, o van a escribir, entre otras cosas, microrrelatos. Y particularmente elegí algunos de ellos por ser los más representativos y en donde podemos ir delineando cuáles son los temas que se pueden abordar en el microrrelato. Por ejemplo, como bien lo mencionaba y leía hace rato, como lo mencionaba la maestra Lisette y lo veía, parten de las vivencias. Recuerden que la literatura muchas veces es vivencial. Entonces ya vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estos, digamos, microrrelatos. Muy bien. Para hablar de microrrelato, tenemos que definir el microrrelato. ¿Qué es el microrrelato entonces? Es una pregunta válida, creo yo. Bien, en Hispanoamérica, el microrrelato es un cuento brevísimo, que puede poseer, digamos, en una dimensión, las siguientes dimensiones. Puede ser de un solo párrafo, en todo caso no más de 2 o de 3 párrafos, que aparentemente suena sencillo, pero se darán cuenta cuando ustedes mismos escriban microrrelatos que es complejísimo, pero ese es el reto. Entre menos, mejor. Ya desde los romanos nos habían enunciado eso, la brevitas, la brevedad. En pocas palabras, uno, digamos, el escritor debe decir muchas cosas. Una definición entonces es, un microrrelato es un cuento brevísimo, que bien puede consistir en un solo párrafo, en una sola página, en una página y media, e incluso algunos autores dicen que hasta 2 páginas. Entonces, estas, digamos, son las características tipológicas del microrrelato. Una de estas características, entonces, sería la brevedad. Bien, vamos a ver, esta es, digamos, una característica, insisto, tipológica, ¿sale? Bien, en otras palabras, el microrrelato, déjenme pasar la cámara por acá para ver bien. En otras palabras, el microrrelato intenta provocar efectos artísticos mediante la utilización de un número limitado de elementos. Desde luego estamos hablando de palabras. Insistimos que en la medida que sea posible escribir en pocas palabras y abordar temas complejos. Entonces recuerden, la literatura se relaciona con los efectos artísticos, con el goce estético, también eso es importante, ¿sale? Asimismo, el microrrelato es la toma de conciencia sobre la importancia de que menos es más, lo que ya les había mencionado. Esta brevedad es la que nos va a permitir a nosotros, como escritores de microrrelatos, tener esa agudeza de, en menos palabras, digamos, ahondar en estos temas complejos, el amor, la vida, la muerte. Entonces, es un reto, sí, pero vale la pena. Así, y eso es importante, lo siguiente que voy a mencionar, el lector se convierte en una suerte de coautor, quien interpreta la lectura de acuerdo a sus propias lecturas. Y esto es muy importante, sobre todo en este tiempo. Eh, Hay un autor que me parece fundamental actualmente, o que deberíamos retomar, que se llama Roland Barthes, un autor francés.
que justamente él propone un término que en su tiempo, digamos, produjo escozor, produjo, digamos, una suerte de repulsión, porque él hablaba en uno de sus ensayos sobre la muerte del autor. ¿Qué es esto de la muerte del autor? En otras palabras, en este ensayo, lo que propone Roland Barthes es que el autor, digamos, un yo autor, muere frente a la publicación de su texto. Porque en otras palabras, digamos, los textos, cuentos, novelas, poemas y demás, él lo dice, solamente son las citas de las citas de las citas de las citas. Es decir, un texto representa una variedad de voces, una multiplicidad de voces que ya se han escuchado anteriormente. Incluso el mismo Borges, en uno de sus libros que se llama El oficio del escritor, menciona esto. Justamente, él da una charla a estudiantes, digamos, universitarios y sobre todo a aquellas personas que quieren iniciar en esta labor que es la de escritor. Y uno de los consejos que él da es, cuando ustedes vayan a escribir una obra, tengan cuidado en decir que esa obra, o que ese tema, perdón, ese tema es nuevo, porque se van a llevar la sorpresa de lo que ustedes, si ustedes piensan que es nuevo, se darán cuenta que no, que hace más de 2000 años, 3000 años, 4000 años, ya se dijo. Entonces, como decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo importante que es, no es el tema en sí, porque ahorita mismo podríamos mencionar muchos cuentos, novelas, poemas que hablan sobre el amor, que hablan sobre la muerte, que hablan sobre la vida, que hablan sobre el triunfo, y esos tópicos, digamos, ya están presentes, son omnipresentes. ¿Qué es lo importante? La técnica narrativa. Esa es la diferencia entre un buen escritor y un escritor que no alcanza esa altura. Entonces, ustedes como escritores de microrrelatos se van a convertir al mismo tiempo, o más bien sus lectores, en coautores. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros le vamos a dar una interpretación diferente. Y eso es, digamos, loable, algo que se tiene que rescatar. Eh, entonces, hay que tener presente, en mi opinión, quizá habrá otras personas que no compartan la opinión y es válido también. Pero esta idea de la muerte del autor, que los textos son citas de citas de citas de citas, me parece que es vigente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer estos ejercicios de lectura y ustedes van a interpretar qué es lo que qué es lo que quisieron dar a entender estos autores. Y en consecuencia, son coautores, porque ustedes les van a dar el significado que, de acuerdo a sus vivencias, digamos, van a interpretar a partir de esa lectura. ¿Sale? Muy bien. Hay otros nombres para este subgénero del microrrelato que son propuestas, Digamos, algunos los llaman microcuento, minicuento, microrrelato o cuento brevísimo. Entonces, quizá el nombre más aceptado es el de microrrelato, pero los otros tres también tienen validez. Es válido que ustedes digan, bueno, voy a escribir un microcuento, o voy a escribir un minicuento, o voy a escribir un cuento brevísimo. Son válidos. Insisto, digamos, el nombre que ha ganado mayor, digamos, aceptación es el de microrrelato. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo identificamos un microrrelato? Aunque apenas se intenta definir el subgénero, y ya digo apenas porque incluso siguen saliendo nuevas propuestas, a veces, digamos, si leemos una línea, se podría confundir, por ejemplo, con alguna anécdota, algún fragmento, algún aforismo o algún poema en prosa, por ejemplo, ¿no? Pero si entran al taller, con mayor, digamos, detalle, se les va a mencionar cuáles son, digamos, estas herramientas para identificar
y definir el microrrelato, a fin de que no se confunda con la anécdota, el fragmento, el aforismo y el poema en prosa. Bien, dicho esto, hay otra pregunta interesante. ¿Qué hace que leamos un microcuento como narración plenamente satisfactoria en sí misma y no como otra cosa? Esa es una pregunta válida. Si yo me encuentro un microcuento y digamos leo, como ahorita lo vamos a ver, y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, ¿por qué sabemos que es un microcuento? Claro, sí hay herramientas, pero eso lo vamos a ver después. ¿Sale? Digamos, esta es eh, vamos a llamarlo así. Vamos a implantar ese gusto, esa curiosidad, para que ustedes puedan tomar el taller que mencionaba la maestra Lisette, que es interesante. Entonces, ¿qué elementos necesitamos? ¿Cómo identificamos? Lo vamos a ver, claro, pero posteriormente. Ahora, digamos, en vista de que tenemos alrededor de una hora o un poquitito menos, vamos a empezar ya con la lectura de los microrrelatos, de los minicuentos, de los cuentos brevísimos. Y entonces la dinámica es, como les decía, voy a poner a proyectar este microrrelato, lo voy a leer y entonces me gustaría, les voy a dar un minuto si quieren por cada microrrelato, para que ustedes puedan leerlo, releerlo y claro, en un minuto tener una idea de qué es el microcuento o qué quiere decir ese microcuento. No sé, maestra Lisette, si sí se puede realizar esta actividad. O si quieren escribir en el chat también, vamos leyendo sus comentarios. No sé si se Sí, puede. sí, maestro, entiendo que usted va a poner en la pantalla el microcuento y vamos a tener un tiempo para leerlo. Posteriormente pueden participar mencionando lo que se comprendió, ¿es así? Ajá, si quieren, les digo, pongo el microrrelato. Miren, por ejemplo, lo leo y ya después les doy un minutito, ¿les parece? Para que me digan qué es lo que entienden. Son coautores, no lo olviden, son coautores. Entonces, más o menos sería la dinámica. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, maestro, está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo más, digamos, citado de los microrrelatos, que justamente es, ay, perdón, ya se me fue. Es el de Augusto Monterroso. Otra cosa importante del microrrelato, bueno, les voy a ir dando tips, no sufran. El título es importantísimo. No lo pierdan de vista, el título nos dice mucho. Tengan en cuenta, un microrrelato son o un párrafo, como el microrrelato de Augusto Monterroso, media cuartilla, una cuartilla y media o hasta dos. El título juega un papel fundamental, ¿sale? Entonces, este es el ejemplo por autonomacia del microrrelato. Si ustedes se ponen en Google ejemplos de microrrelato o qué es un microrrelato, les apuesto lo que ustedes quieran que les va a aparecer este personaje, Augusto Monterroso, con su microrrelato que se llama El dinosaurio. Le doy lectura, les doy un minutito para escuchar opiniones. No lo olviden, son coautores del microrrelato. Y Augusto Monterroso dice así, el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, un minutito, si quieren tomar la palabra, bueno, levantan la mano y ya la profesora Lisette, quizá dos, si vemos que son muchas personas, bueno, a lo mejor dos o tres, y va a haber otros microrrelatos que vamos a seguir leyendo, de modo que puedan participar todos los que están aquí. Pero bueno, digamos, por el tiempo, desgraciadamente no pueden, digamos, quizá pasar los 52, pero esperamos que sea la mayoría, ¿sale? Entonces, un minuto para ver qué significa este cuento, este microrrelato. Bien.
Ok, ya tenemos un par de respuestas. Bien, ¿hay alguien que quiera participar de manera oral? Y ahorita leemos las respuestas que nos están dando aquí en el chat. No sé, maestra Lisette, si hay alguna mano levantada que quiera tomar la palabra. Creo que no logro ver a alguien que haya levantado la manita, pero maestro, sí están colocando Sí, en el chat, no sé si quiera que podamos irlas leyendo, maestro. claro, si gusta lo leo o usted me dice cómo. Sí, como usted guste, maestro. Ok. Ahora sí que bueno, usted dígame, maestro, si usted lo quiere A ver, leer o... si quiero lo leo. Ok. Bien, Edith Hernández nos dice, pienso que puede hacer alusión a que sí es un problema. Ok, hay un problema. Entonces, podríamos decir que es un tema metafísico, quizá. Puede ser, puede ser. Luego, María Teresa nos dice, se refiere a un problema de la vida. Ok, ok, ok. Muy bien, problemas quizá de orden metafísico. Creo que cerrando los ojos, nos dice Laura Salazar, iba a cambiar todo. Ok. Luego la maestra Mónica nos dice a que tienes un problema o situación que te preocupa y aunque te duermas o le rehuyas, ahí estará. Ok. ¿Qué más? Bueno, y también nos dice Mariela Hernández que por más que quieras olvidar las cosas, siempre estarán presentes los problemas. Ok, muy bien. Otro comentario de Aristelsi. Claudia dice, hace referencia a que despierta de su realidad. Ok, muy bien. Marilimas nos comenta, intentó olvidar algo con solo dormir. Ok. Y Juana María Ortiz nos dice, pienso que soñaba y al despertar se dio cuenta que seguía ahí, en ese lugar. Bien, bueno, no veo más comentarios. Eh, Parece que la compañera Arianet, si no vi mal, levantó la manita. No sé, Arianet, si gustas participar, sí, por favor. Sí, Adele. comprendo que esta cuestión de interpretar estos microrelatos es metafórico, no sé si sea correcto. Al final es lo que uno vemos o lo que pensamos de un dinosaurio, ¿no? O sea, ¿cómo vemos al dinosaurio? A lo mejor yo puedo decir el dinosaurio es muy grande, ¿no? Y lo puedo referir a un problema o al pasado, ¿no? O sea, algo que yo tengo del pasado porque los dinosaurios ya no existen. No sé si estoy en lo correcto, gracias. Ok, digamos, y eso sí, se los digo honestamente, todos los comentarios son válidos. Entonces, muy bien, muchas gracias. De entrada, entonces, no sé si hay alguna otra mano, alguna otra mano levantada, pero de entrada nos encontramos que el dinosaurio no representa una sorpresa para el que está narrando, porque dice cuando despertó. No hay signos de exclamación, no hay algo que nos alerte que en esa realidad el dinosaurio, digamos, no forme parte de esa cotidianidad. Entonces nos habla de un despertar espiritual, un despertar metafísico, un despertar literal. Bueno, el dinosaurio, muy bien, lo que decía Ariadne, si no mal recuerdo, es ¿qué representa el dinosaurio? Augusto Monterroso, aunque nació en Guatemala, mucho tiempo vivió en México, sobre todo en los años 70 y 80. ¿Recuerdan cuál era el partido político predominante en aquel momento? El PRI. Muchos autores o críticos han intentado relacionar el dinosaurio con esta imagen del PRI, por ejemplo. Son válidas, digamos, las interpretaciones políticas también. Todavía estaba allí, es decir, que sigue presente eso que sea lo que signifique
el dinosaurio. Digamos, un pasado, algo que no nos permite ir más allá. El dinosaurio como una figura grotesca, el dinosaurio en una interpretación política, en fin. Sería, digamos, mentiroso quien dijera que hay una verdad absoluta en literatura. No, no existe. Muchas veces, claro, se trata de hacer creer que es lo que yo pienso, pero no. No se dejen, digamos, llevar por aquellos comentarios que, o aquellos, digamos, autores que mencionan eso. Cuando alguien diga la verdad es, huyan, porque no existe la verdad, ¿no? Verdades. Entonces, sí, es válido las interpretaciones que dieron, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente microrrelato, ¿sale? Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. Muy bien. Tenemos un autor argentino, Marco de Nevi, otro de los grandes autores que le van a dedicar gran espacio al microrrelato, y él titula su microrrelato de la siguiente manera: Justificación de la mujer de Putifar. Y el microrrelato dice: ¿qué destino? Putifar eunuco y José casto. ¿Saben a qué historia se está refiriendo? ¿De qué José estamos hablando? Déjenme ver, ya alguien escribió en el chat. Ok, bueno, Diana nos hablaba del microrrelato anterior, algo metafórico, referenciando que cerrando los ojos la realidad se esfumaba. Ok, pero en ese microrrelato, la mujer de Putifar, ¿qué destino? Putifar eunuco y José casto. ¿De qué José estamos hablando? José Soñador. Muy bien. Entonces nos estamos refiriendo a una lectura bíblica. Ojo, no es ninguna intención religiosa, pero muchos críticos, y es algo que yo comparto, mencionan. ¿Cuáles son las dos grandes fuentes de las que ha bebido la literatura occidental? Mitología griega, pasajes bíblicos. Ejemplos hay muchos. Volvamos con Borges. Muchos de sus cuentos hacen referencia o bien a la mitología griega o bien a la Biblia. Son las dos grandes fuentes, guste o no, de toda la literatura occidental. Mitología griega y la Biblia. ¿Sale? Entonces, a esto que estamos viendo se le llama intertextualidad, otro de los grandes acercamientos del microrrelato. Hay muchas historias, o bíblicas, o mitológicas, grecolatinas, o, digamos, grandes clásicos. Ahorita más adelante vamos a ver algunos, un par me parece, que sirven de base para la creación de microrrelatos. ¿Esto qué nos quiere decir entonces? Me parece que el profe Jesús lo mencionaba en su sesión. Si bien es cierto, muchas veces los grandes escritores coinciden porque son grandes lectores, digamos que no sería la regla. Es decir, yo puedo ser un gran lector, pero no implica que sea un gran escritor. Sin embargo, me parece que en este caso, para ser, digamos, escritores, vamos a llamarlo así de manera general, sí es necesario tener un poco de cultura literaria. Aquí tenemos un ejemplo. Marco de Nevi retoma un pasaje bíblico. Ya nos mencionaban que él es el pasaje de este José el Soñador, que llega a Egipto por alguna cuestión y entonces se convierte en el segundo de Faraón. La mujer de Faraón está completamente enamorada de él, pero él tiene un compromiso divino
Entonces, a pesar de que la mujer de Faraón trata de seducirlo, él sale corriendo. No cae, digamos, ante esa seducción. ¿Y qué sucede? Bueno, pues entonces lo meten preso y después le vienen, digamos, grandes bienes por haber cumplido ese mandato divino, ¿no? Pero esto es muy irónico, ¿no? ¿Qué destino? Putifar, eunuco. ¿Qué es un eunuco? No sé si están familiarizados con este término. Era un hombre que se encargaba de las mujeres de estos grandes personajes, faraones o demás, pero que estaban castrados, ¿no? Para que no hubiera problemas. Entonces, vean la ironía de la que hace uso Marco de Nevi. ¿Qué destino? Putifar, eunuco y José casto. Entonces, pues la mujer de Putifar no puede, digamos, disfrutar, ¿no? Porque a uno le salió eunuco y el otro le salió casto. Otro tip del microrrelato es la ironía. Hay mucha ironía. Incluso en el microrrelato anterior del dinosaurio también lo podemos notar. Ojo, temas metafísicos, historias bíblicas pueden formar parte de su creación literaria. ¿Sale? Muy bien, no sé si hay algún otro comentario de este microrrelato, lo voy a ver. Ajá, muy bien. Diana dice, hombre castrado, encargado de mujeres del harem. Excelente, ¿no? Muy bien, eso es un eunuco. Entonces, insisto en esta ironía de este microrrelato, ¿no? Pues sí, qué destino. Potifar, eunuco, José Casto. Muy bien. Vamos a continuar. No sé si hay alguna mano levantada. Y si no, continuamos, ¿sale? Entonces, estos son ejemplos de microrrelatos de un párrafo. El dinosaurio, justificación de la mujer de Putifar. ¿Sale? Muy bien. Ay, creo que ya se trabó. Ah, no. Bien, no sé si pueden ver el siguiente. Sí, sí se ve, maestro. Ok, muy bien, vamos ahora con un microrrelato un poco más extenso para que ustedes vayan viendo las dimensiones de los microrrelatos y cuando ustedes escriban sus microrrelatos, vean que o bien, insisto, puede ser un párrafo o ya, digamos, al menos 2 párrafos. El siguiente es de Augusto Monterroso. Él lo titula La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Entonces les doy un minutito para que lo relean y escriban o levanten su mano para los comentarios. ¿Sale? No sé si ya hay manitas levantadas, comentarios aquí en el chat. ¿De qué nos habla este microrrelato de Augusto Monterroso? Es muy mordaz, muy, muy mordaz. Mucha ironía. ¿Pero de qué nos habla? No sé si alguien... ¿De qué creen que nos hable este microrrelato? Había una oveja negra. Hemos escuchado esa expresión, eres la oveja negra de la familia. Es que eres la oveja negra del trabajo. Eres la oveja negra de la empresa. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
A ver, y aquí tenemos dos comentarios que voy a leer en un momento. Guadalupe García nos dice, opino que trata de evidenciar los actos heroicos de una persona que se reconocen solo hasta que muere. Ok. Luego, Edith Hernández, ¿cómo se fomenta la discriminación? Muy bien. Luego, Mariela Hernández, una persona que no llevaba las reglas de esa comunidad, la mataban para ejemplo de las demás personas, ¿ok? Eduardo Chávez hace referencia a que la revolución duele, muy bien. Luego, Miguel Ríos, personas mal portadas, ¿ok? Que sufren estos fines, ¿no? Concepción Porras, alguien que no es común a las demás y se les pone una insignia para que los demás no salgan del ordinario. Excelente. María Teresa nos dice, es una forma de ejemplo para evitar las malas acciones de las otras personas. Muy bien, no sé si hay alguna mano levantada. Y si no, digamos, claro, esa es la esencia de este microrrelato. Augusto Monterroso se caracteriza por ser muy irónico, muy mordaz. De hecho, Isaac Asimov en su momento comentó que hay que tener mucho cuidado con los microrrelatos de Augusto Monterroso, porque muerden de una manera terrible. ¿En qué sentido? Claro, también comparto la interpretación de ustedes. Si alguien es peligroso para un sector, terminan, digamos, terminan de cualquier forma con él. En una forma hipócrita, lo hacen después o queda una estatua, digamos, un símbolo. Pero en el fondo ese símbolo, que en principio representa, digamos, algo digno de imitar, en el fondo se utiliza para provocar miedo. Y para que las personas, como bien ustedes lo señalaban, no cometan los mismos actos, no se subleven, no vayan en contra de lo que dice, digamos, el sistema, podría ser, ¿no? Entonces, también pueden hacer crítica social, adelante, para eso sirven los microrrelatos. Crítica política también, ¿sale? Entonces, ya vamos viendo cómo se configuran los microrrelatos, la diversidad de temas que existen, la cantidad de palabras que pueden utilizar, ¿sale? Entonces, creo que es una manera más didáctica de mencionarlo. Muy bien, no sé si entonces si ya no hay manos levantadas, bueno, hay dos comentarios más. Eso pasa en realidad, hay un microrrelato que dice que la persona que no puede ocuparse, que no puede ocupar ese lugar, hunde el barco. Bueno, si nos comparte ese microrrelato, sería muy bueno. Ok, a ver, perdón. Ok, ya, vamos con el siguiente. Otra vez vamos con este autor, Marco de Nevi, con su microrrelato que se llama La mujer ideal no existe. Le voy a dar lectura, lo mismo un minutito, y este es uno de los temas que les decía que es un clásico. Y el microrrelato dice así. Sancho Panza repitió, palabra por palabra, la descripción que el difunto Don Quijote le había hecho de Dulcinea. Verde de envidia, Dulcinea masculló. Conozco a todas las mujeres del Toboso y le puedo asegurar que no hay ninguna que se parezca ni remotamente a esa que usted dice. Entonces, ¿de qué nos habla este microrrelato? El título nos dice mucho, la mujer ideal no existe. Entonces, viene un minutito para que escriban, levanten su mano. Ah, bueno, y aquí la maestra nos comparte, me parece la maestra Lisette o alguien más, alumnos y socios, ok. Pueden registrar su asistencia. Quienes estén interesados en adquirir su membresía o cualquiera de nuestras actividades, comuníquense al siguiente teléfono. Ah, ok, bueno, hay comentarios de que no se puede acceder al link de asistencia, entonces ahí para que lo chequen. Mientras escriban o comenten de qué habla este microrrelato. La mujer ideal no existe. No sé si hay alguna mano levantada. Bueno, ya tenemos un comentario. Ok, bueno, ya les pasaron el link. Sancho Panza repitió, palabra por palabra,
la descripción que el difunto Don Quijote le había hecho de Dulcinea. Verde de envidia, Dulcinea masculló. Conozco a todas las mujeres del Toboso y le puedo asegurar que no hay ninguna que se parezca ni remotamente a esa que usted dice. Estamos nuevamente en presencia de quizá la obra escrita en español, El Quijote de la Mancha, en donde son estos personajes que, como dice Humberto Eco, cobran vida por sí solos. El caso de Sancho Panza, Don Quijote, el Don Juan. Si yo les preguntara quién es Don Juan, seguramente me contestarían que un Don Juan es aquella persona que se siente un conquistador de mujeres. Si les dijera, ¿conocen a Edipo? Estoy casi seguro o estoy completamente seguro que su respuesta es sí, sabemos quién es Edipo. Humberto Eco menciona que hay personajes que cobran vida propia, que muchas veces no se sabe a qué obra pertenecen, pero tienen vida propia. Y este es el caso de Sancho Panza y Don Quijote. Claro, estamos haciendo mención a esta obra del Quijote de la Mancha. No recuerden cómo inicia: en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, un hidalgo y demás, ¿no? Entonces, vamos a leer algunos comentarios. A ver qué opinión les generó el microrrelato de Marco de Nevi. María Teresa nos dice: el amor es ciego, ok. Cuando idealizas a una persona y ves cualidades que no existen, excelente. La idealización de la persona que se ama, perfecto. Puede ser una metáfora con una arrogancia grande. Bueno, a ver si Concepción Porras puede desarrollar un poco más esta idea que me parece interesante. Una metáfora con una arrogancia grande. Sí, sí, sí. Muy bien. Eudelia nos dice: yo puedo percibir que en realidad el ser perfecto no existe, no lo hay. Muy bien. Mariela Hernández nos dice: no hay persona ideal, por más que uno piense que sí. Concepción Porras puede volver a mandar el registro de asistencia, por favor. Y Patti nos dice también que se ve según desde la mirada en particular de alguien. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Marco de Nevi en este microrrelato? Bien, antes de mencionar qué es lo que nos propone, lo importante entonces también es conocer los clásicos. Algo que nos va a permitir escribir microrrelatos es conocer las obras. Claro, sí se puede, pero bueno, Humberto Eco dice que el lector ideal no existe, al menos sí las obras, vamos a llamar universales. Insisto, mitología griega o mitología grecolatina, pasajes de la Biblia y desde luego el Quijote de la Mancha y otras obras como la Divina Comedia, en fin, estas obras clásicas. ¿Para qué? Para poder disfrutar, digamos, de esta intertextualidad, ¿no? Entonces, a ver, hay más comentarios. Es la manera de decir que ama a X mujer, ok. Conocer a todas las mujeres de un lugar real sería difícil y poco probable que una persona las conozca a todas. En términos religiosos, eso no es posible. Bueno, era un comentario anterior, lo que comenta Concepción Porras. Bien, entonces sí, comparto la idea que ustedes escriben y obviamente Marco de Nevi nos da la luz o nos da luz en su título: la mujer ideal no existe. Entonces, a pesar de que Sancho Panza imagina no solo molinos peleando, también a esta Dulcinea, digamos, una relectura que son importantes y son válidas es que obviamente esa mujer de la que el Quijote, digamos, imaginó, no es real, ¿no? Seguramente ustedes lo saben más. En algún punto leía que, por ejemplo, hay una diferencia entre el amor y el enamoramiento. Por ejemplo, Hermann Hesse desarrolla este tema de manera muy bella, creo yo, en un cuento que se llama El estudiante de latín. Si tienen oportunidad de leer este cuento, El estudiante de latín, háganlo. Ahí lo que hace este Hermann Hesse
este autor alemán es justamente desarrollar esta idea de la diferencia entre el amor y el enamoramiento. Entonces, según, quizá ustedes me puedan corregir, dicen algunos científicos que el enamoramiento dura 3 años, en donde uno ve, digamos, las cualidades de la persona, pero al cabo de los 3 años, todas las sustancias que se mueven a nivel cerebral, digamos, regresan a sus límites normales y ahora sí vemos a la persona de cuerpo entero, virtudes, defectos y demás, que es un poco con lo que juega Marco de Nevi en este microrrelato. Entonces, muy bien, si no hay manos levantadas, algún otro comentario, y viendo que ya son las 8, para no dejarlos ir hasta las 9, vamos a continuar, ¿sale? Ay, creo que se traba esta cosa. Bien, entonces, perdón, regreso rápido. Hemos visto microrrelatos de un párrafo, pocas palabras, un poco más elaborado, quizá tipográficamente sea menos de la mitad de una cuartilla. Vamos a ver ahora sí un texto, un microrrelato, perdón, un poquito más elaborado. Y se llama Mi vecino, de Luis Lastra, un escritor muy poco conocido mexicano. Lo voy a leer, este también es vamos a ver ustedes qué opinan, ¿sale? En este igual lo termino de leer y van escribiendo sus opiniones. Dice mi vecino: sorprendo a mi vecino mirándome desde su ventana. Me hace señas para llamar la atención. Me asomo. Como él vive en el edificio de enfrente que separa la calle y en el mismo piso que yo, el 17, me parece muy peligrosa la forma en que está asomado. Parece tan ansioso que saco medio cuerpo fuera de mi ventana, a riesgo también de perder la vida. Me grita a todo lo que da su voz, pero no puedo oírlo. Al fin comprendo que lo que quiere es que tendamos una soga de edificio a edificio. Miro con terror hacia abajo, para así poder conversar a gusto. Me tira la soga que agarro con dificultad y la ato a mi ventana. Compruebo que está bastante fuerte, pero no me atrevo a pasar. Me grita cobarde. Lleno de amor propio, me agarro de la soga y ya me estoy balanceando en el aire. Al llegar al punto medio, voy con los ojos cerrados por el terror que me causa el vacío. Tropiezo con sus manos. Lo mismo que yo, él está suspendido sobre el abismo. Se ríe y me dice que siga, que no tenga miedo. Llego hasta su ventana y entro. Lo veo a él de nuevo, ahora asomado desde mi ventana. Estamos exactamente igual que al principio. Es lo que nos dice Luis Lastra en su microrrelato, Mi vecino. ¿Ok? Entonces, aquí nos recuerdan que para participar en la sección de dudas, comentarios, bueno, levanten su mano virtual para que puedan encender sus micrófonos o comentarios. Este microrrelato es muy interesante. Me gustaría escuchar sus opiniones antes de que yo externe la mía. Entonces, es un poco más elaborado. Ya ven que se puede hacer un párrafo, unas cuantas palabras, quizá 2 párrafos o ya media cuartilla, ¿sale? Todavía entra en lo que llamamos microrrelato. ¿De qué nos habla este microrrelato de Luis Lastra? Que llama o que titula Mi vecino. Es un poquito más complejo, complicado. También son válidas esas opiniones. Ok, a ver, entonces, dejen ver si antes de Sandra Romero, ok. Ok, Sandra Romero nos dice atracción fatal. Ah, ok, entonces, por ejemplo, para Sandra Romero es, digamos, en un tono de, no sé, llamarlo de pareja, por eso atracción fatal. Edith Hernández nos dice el espacio entre el sueño y el éxito es el miedo. Ok, Laura Salazar nos dice el que no arriesga no alcanza lo que quiere. Muy bien.
¿Alguien más que nos dé su opinión sobre este microrrelato? Al final dice, se ríe, me dice que siga. Piso 17, ¿eh? Que no tenga miedo. Llego hasta su ventana y entro. Lo veo a él de nuevo, ahora asomado desde mi ventana. Estamos exactamente igual que al principio. Eduardo Chávez nos dice, el razonamiento ha sido dominado por el instinto y eso está bien. Ok. Bueno, vamos a ver si mientras platicamos de este cuento hay más opiniones. Bien, en mi opinión, digamos, lo que este microrrelato nos habla es justamente sobre quizá una cuestión existencial, ¿no? Las alturas para muchas personas representa vértigo, miedo y claro, aventarse al vacío, porque si podemos ver la imagen, cuando este vecino o los vecinos, digamos, van de la cuerda es prácticamente ir sosteniéndose en el vacío. ¿Y eso qué representa? Una caída, que incluso aquí menciona, me parece muy peligrosa la forma en que está sumado. Es un salto al vacío, ¿no? Entonces, claro, hay terror. Mirar hacia abajo, hacia el vacío, lo que Nietzsche decía, siempre nos va a producir ese terror. Pero, digamos, en algún punto vencemos los miedos, nos atrevemos, sean los que sean, salimos de nuestra zona de confort y nos arrojamos. No sabemos qué va a pasar. Podemos sostenernos de la cuerda, pero podemos caer. Y a veces entra en juego otra vez la ironía. A veces el vecino puede ser el miedo al fracaso, al que dirán, pero a pesar de eso somos osados, nos aventamos, nos arrojamos y al final de cuentas vemos que del otro lado seguimos igual, ¿no? Es como si estuviéramos frente al espejo, hablándonos nosotros mismos, pero el punto es arriesgarnos, que podría ser una interpretación, lo que ustedes mencionaban. Entonces, uno de los temas también puede ser estas cuestiones, estas crisis, estos pensamientos existenciales. Son válidos. Vimos la intertextualidad, vimos interpretaciones metafísicas, interpretaciones políticas, interpretaciones existenciales. ¿Sale? Son válidos esos temas. Recuerden, no hay que perder de vista que los temas ya están dados. Cómo lo decimos, cómo lo escribimos, esa es la clave. Esa es la clave para ser un buen escritor. Muy bien. Rosa Texis dice, el que no arriesga no gana. Excelente. Eso resume lo que ustedes dijeron, el contenido del microrrelato, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, porque ya son 8:05. A ver, un momento, porque luego esta cosa se queda trabada. Y ni para atrás ni para adelante. A ver, déjame ver si ya. Ya. Este es interesante. Vamos a Augusto Monterroso nuevamente retoma uno de los pasajes más ilustrativos de la Odisea. Recuerden que la Odisea, bueno, tradicionalmente se atribuye a Homero. Hay muchos críticos que mencionan que la figura de Homero como personaje no existió. De ahí nuevamente la importancia de la muerte del autor. Pero bueno, vamos a decir que un Homero escribió una gran obra, es una de las dos grandes obras, de las dos grandes épicas de la antigüedad clásica griega, la Ilíada y la Odisea. Y este pasaje es una relectura de de este pasaje justamente. Entonces, el microrrelato se llama La tela de Penélope o ¿Quién engaña a quién? Al final del microrrelato, no, mejor de una vez les platico, para que podamos entender y disfrutar el microrrelato. La Odisea, digamos, habla del regreso de Odiseo
que es su protagonista, a su ciudad Ítaca. Él se encontraba en Troya, en esta famosa guerra, que nos narra la Ilíada, que es la última parte, ¿no? Son 10 años de guerra y la Ilíada nos sitúa en los últimos 50 y tantos días. Entonces, bueno, salen victoriosos de los griegos, regresa Odiseo a su ciudad Ítaca. Digamos que un viaje normal de Troya a Ítaca por barco, como era en la antigüedad, como se trasladaban, no representaba quizá más de un mes de viaje. Pero por azares de los dioses, por intervención de los dioses, sobre todo de Hera, Odiseo tarda 20 años en regresar a Ítaca. 20 años en un viaje que por barco no representaba más de un mes. Entonces, Odiseo pasa muchas travesías. Ojalá en algún momento la puedan leer, o si ya la leyeron, reléanla, la Odisea. Y entonces tenemos a Odiseo regresando a Ítaca, pasando por muchas desventuras, muchos infortunios, y su esposa Penélope permanece fielmente esperándolo durante 20 años. Llega un momento en que, porque además, bueno, Odiseo era el jefe de su polis. Entonces, recuerden que, bueno, si el jefe moría, la esposa, bueno, tenía que casarse con alguien más, claro, de un rango superior, ¿no? O al menos igual que ella. Y entonces hay muchos pretendientes que rondan a esta Penélope y los tiene afuera de su casa. Entonces Penélope les dice que, bueno, que ella va a seguir esperando a Odiseo, pero los pretendientes son cada vez más insistentes. Y entonces lo que les dice Penélope es, bueno, voy a empezar a tejer. Y cuando termine de tejer esta prenda, voy a elegir a un pretendiente. ¿Qué es lo que hacía Penélope? En las noches tejía y en las noches destejía. De modo que guardaba tiempo para esperar a Odiseo. Digamos que a grandes rasgos eso es el pasaje de la Odisea. Y eso le sirve a Augusto Monterroso para escribir este microrrelato que dice así. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises. Ese es el nombre latino de Odiseo, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Si ustedes se acuerdan del famoso caballo de Troya, ¿quién fue el que ideó este caballo de Troya? Odiseo, Ulises. Vean la ironía. A pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer. Costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. ¿Qué es lo que hace Augusto Monterroso en este cuento? Vierte la historia. No es Ulises quien engaña a Penélope, es Penélope quien engaña a Ulises, a Odiseo, ¿no? Eso es interesante en los microrrelatos. Muchas de las historias se invierten, juegan con los significados. Eso es lo que ustedes también pueden hacer en su microrrelato. Claro, conocer los pasajes, digamos, de obras clásicas y empezar a jugar con estos significados. Digamos, el significado original de la historia es
Que Penélope es, digamos, el dechado de virtud, de paciencia, esperando a su marido. Eso es lo que nos dice la historia clásica, pero ¿son válidas las relecturas? Sí. Y en este caso, ¿qué es lo que hace Augusto Monterroso? Hacer una relectura y decir que más bien es Penélope quien engañaba a Ulises, haciéndole creer que ella tejía y destejía, pero en el fondo es quien decidía qué hacer. Entonces, eso es lo importante, relecturas de obras clásicas. Entonces, no sé si hay alguna opinión. Ok. Bueno, escribieron mucho, qué bueno, qué bueno. Eduardo Chávez dice, es una reflexión sobre el engaño y la astucia en las relaciones humanas y muestra cómo a veces el que cree estar engañando es en realidad el engañado. Exactamente. Además, también destaca la importancia de la comunicación honesta en una relación para evitar este tipo de situaciones. Muy bien, Heidi Ramírez nos dice, para mí significa que el mentiroso ya no sabe si le miente a los demás o él mismo se engaña. Muy bien, una relectura, una inversión de significados. Eso lo pueden hacer en los microrrelatos. Entonces, lo único que debemos hacer es conocer estas historias. Si se dan cuenta, y lo hice intencionalmente, elegir estos microrrelatos que hacen referencia a otras obras, para que también se animen a leer estas otras obras. ¿Sale? Vamos a continuar, porque desgraciadamente siempre el tiempo es nuestro enemigo, y me parece que hay un par de microrrelatos más que me gustaría trabajar. O bueno, no trabajar, presentar. ¿Sale? Bueno, si hay más comentarios, por favor escriban. Si hay manos levantadas también. Ok. El siguiente, espero no ofender a nadie, pero también son válidos los temas o el tema que a continuación vamos a ver. Otra vez, Marco de Nevi. Y él lo llama, desde el título es muy ingenioso, Amores Digitales. El contexto nuevamente es Helena de Troya y Menelao. Rápidamente, lo voy a tratar de resumir en 2 minutos. Menelao rapta a Helena, perdón. Helena es la esposa de Menelao. París va a raptar a Helena, se la va a llevar. Y eso es lo que ocasiona justamente la batalla de Troya, ¿no? O uno de los temas que son previos a la batalla de Troya. En la Ilíada nos mencionan otros más, pero uno de estos o estos enfrentamientos son justamente porque París, incitada por varias diosas, por 3 diosas, se va a robar a Helena de Troya, que era la mujer más bella. Y claro, Menelao la va a reclamar, va a haber un enfrentamiento con París. Digamos, ese es de manera muy resumida, la historia de Helena, París y Menelao. ¿Qué es lo que hace Marco de Nevi? A ver, Amores Digitales. Después de haber sido rescatada, Helena, la de Troya, le aconseja a Menelao, su marido: si quieres castigar a París por haberme raptado, está bien, cástralo, se lo merece. Pero ojo, si vas a castrarlo, no te equivoques y córtale los dedos de las manos. Yo sé por qué te lo digo. Entonces, no sé si entienden, creo que sí. ¿Cuál es el tema en general de este microrrelato? Le dice Helena a su marido Menelao: si quieres castigar a París por haberme raptado, está bien, cástralo, se lo merece. Pero ojo, si vas a castrarlo, no te equivoques y córtale los dedos de las manos. Yo sé por qué te lo digo. Bueno, entre otras cosas, también el tema erótico es parte o puede formar parte del microrrelato. Me parece que no necesita mucha explicación este microrrelato. Por eso les decía, el título me parece genial, Amores Digitales. ¿Sale? Entonces, si no hay alguna opinión, el punto, erotismo, ok, hay una, vamos a llamar una sonrisa socarrona porque entiende el significado. Eduardo Chávez dice, pone de manifiesto la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, ya que el engaño puede ser especialmente fácil en el mundo digital, ok. Bueno, también puede ser.
Pero bueno, este sí es un contenido completamente erótico. Válido, desde luego. Hay que saber escribir erotismo, claro, porque si no uno pasa por un vulgar, digamos, escritor. El erotismo no se trata de eso, hay que ser muy delicado en todos los sentidos. ¿Es muy complejo escribir literatura erótica también? Sí. En ese sentido, les recomiendo, por ejemplo, a Vargas Llosa. Como político es pésimo, como escritor de literatura erótica me parece bueno, muy bueno, más que bueno. Entonces, ¿también es válido el tema erótico? Sí. El ejemplo o el pretexto en este caso de Marco de Nevi es otra vez un tema mitológico clásico. Entonces, puede ser un contenido erótico, nos dice a Jesús. Ah, qué bueno, Jesús, ya estás por acá. Dando valor al arte de acariciar, claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué bueno que ya estás por acá, Jesús. Ah, Edith Hernández, el afrodisíaco más eficaz es la mente. Ok, muy bien. Entonces, en sus microrrelatos también es válido escribir, digamos, un tema erótico. Ojo, solamente hay que tener ese tacto, ¿no? Es muy difícil, pero se puede, se puede. Vamos a continuar porque ya veo que son 8:18. Este es el último y también lo puse porque es uno de los microrrelatos más largos. Entonces yo creo que con este lo leemos, comentarios finales y terminamos, ¿les parece? También es uno de los grandes microrrelatos de Julio Cortázar. Se llama Continuidad de los Parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado, en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra por palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Esa es una clave. Y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que les esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña.
Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Otra pista. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros, otra pista, no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Eso es lo que nos dice Julio Cortázar en su cuento Continuidad de los Parques. Si quieren rápidamente, díganme qué es lo que entienden de este microrrelato de Julio Cortázar. Hay una mezcla de la ficción con la realidad. Quien está leyendo es quien está viviendo lo que lee en la novela. Es como si ahorita yo estoy narrando que veo a un hombre empuñando un arma y de repente lo veo acá atrás. Se mezcla la ficción y la realidad. Así es la literatura, ¿no? Entonces, vamos a ver comentarios. Es precioso, claro, Eduardo, es hermosísimo. Esto lo digo personalmente, Julio Cortázar es mi escritor favorito. Desarrolló todos los géneros, poesía, ensayo, cuento, novela, y es impresionante cómo juega con el lenguaje, destruye el lenguaje, reconstruye el lenguaje. Su obra más conocida es Rayuela, pero toda su obra, bueno, es mi autor favorito, hablaré bien de él. Es impresionante, preciosa, sí. Juega con nuestra mente y claro, la carita de explosión. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre la realidad y la ficción y sobre cómo la ficción puede afectar nuestra percepción de la realidad. Completamente de acuerdo con Eduardo Chávez. Entonces, también pueden hacer eso, jugar con el tiempo, con los espacios, con los personajes, que eso lo van a ver, me parece, bueno, no me parece, lo van a ver si entran a estos talleres. Pero, digamos, este ejemplo lo traje porque es uno de los ejemplos más largos de microrrelato. Tipológicamente hablando, es una cuartilla, pero vean lo que hace Julio Cortázar. Mezclar ficción. Maestro, Sí. perdóneme que lo interrumpa. La maestra Arianet tenía la mano levantada. Sí. Adelante, por favor, profesora Ariadne. Sí, ya no la bajé porque efectivamente es de acuerdo al comentario que hizo el compañero, porque como que me entra la duda, ¿no? Yo por un momento me adentraba a la historia de hablar de 3 personajes, pero que él era parte de la historia de esa pareja, ¿no? Muy interesante, me encantó esta historia, muchas gracias. Claro, sí. Muchas gracias por su comentario. Es con lo que juega siempre Julio Cortázar. La realidad y la ficción, ¿no? Están entremezcladas para él. Por eso les digo, es mi escritor favorito porque no se ciñe a lo que muchos teóricos dicen, ¿no? Dice María Teresa, me gusta este tipo de lectura, mezclar realidad y ficción. Eso lo pueden hacer ustedes en los microrrelatos. Entonces, a grandes rasgos, para ir concluyendo, vamos a hacer una recapitulación si les parece y escuchamos comentarios finales, ¿vale? Las características entonces vimos generales de la naturaleza del microrrelato, minicuento, cuento brevísimo, podrían ser las siguientes. Eso es lo que yo podría rescatar. Brevedad, no es la única, pero sí es una de las características principales. Una prosa cuidada, son escritores, no lo olviden, pero ambigua. Este último ejemplo de Julio Cortázar es perfecto, pero en general los otros cuentos, los de Marco de Nevi, los de Augusto Monterroso, ambiguo. ¿Por qué? Porque justamente no olviden, ustedes son coautores.
tienen su propia interpretación. Hay un uso del humorismo, sobre todo con Augusto Monterroso lo vimos, ironía, sátira, que eso es importante, mordaz muchas veces, intertextualidad, es decir, hay referencias a otras obras, hay relecturas de otras obras, hay reinterpretaciones de otras obras. Lo importante entonces es conocer justamente esas otras obras, obras clásicas principalmente. Y reducción de la esquematización del cuento, de las que ya nos habló el profesor Esaú, la que ya nos habló Jesús, que digamos, el cuento tradicional nos dice que hay una exposición, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Y bueno, en el microrrelato no se permite todo eso, y eso es lo más complicado. Entonces, bueno, digamos, creo que de mi parte, déjenme ver, sería todo. Aquí les muestro las referencias bibliográficas si están interesados. Me parece que algunas obras sí están en PDF. Hay algunas que se pueden comprar. Todo esto creo que se puede comprar. Final del juego, El Jardín de las Delicias, de Marco de Nevi, la obra de falsificaciones. Márgenes de la narración, el microrrelato hispanoamericano, está en Gestor, la pueden descargar. Y la obra de Obras Completas y otros cuentos de Augusto Monterroso la pueden conseguir en cualquier librería. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. No sé si hay algunos comentarios finales, demás. Pues, maestro Aldo, agradecerte antes que nada que hayas estado con nosotros. La verdad fue un viaje interesantísimo, adentrándose en el microrrelato. Fue un ejercicio mental de imaginación y de literatura fascinante, fascinante. Es espectacular cómo en pocas líneas se pueden expresar tantos conceptos, tanta filosofía, tanta literatura y hasta poesía, ¿no? Nos llevaste del plano terrenal hasta el erótico, pasando por el mito y la fantasía. Fue muy interesante. Te agradecemos muchísimo, es tu charla. Y bueno, pasamos si quieres algunas preguntas, algunos comentarios. Sí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Dice Eduardo Chávez, los microrrelatos son importantes en la enfermería porque pueden ser una herramienta efectiva para ayudar a los pacientes a procesar sus pensamientos y emociones y para que los enfermeros entiendan mejor las necesidades de sus pacientes. Sí, completamente de acuerdo. Dice por ahí, muchas gracias y felicitaciones. Coincido, un viaje muy emocionante. Yo te preguntaría, en lo que llegan las inquietudes, Perdón, maestro, Jesús. ¿cómo? Sí. Ariane, levantó la mano la profesora Ariane. Adelante, Ariane. Sí, yo tengo una duda. Me queda claro que hay que seguir lo del taller, ¿no? Pero, ¿qué es lo que determinaría o cuáles serían los factores para yo poder determinar hacer un microrrelato de un párrafo, de una cuartilla? ¿Cuáles son los factores que me puede yo determinar, que yo puedo determinar? Tengo el tema, pero ¿qué es lo que me va a determinar el que yo pueda decidir el párrafo o la cuartilla? Ok, muy bien. Bueno, es interesante. Algunas de las cuestiones ya las mencionábamos aquí. Estos elementos que están viendo en pantalla pueden servir en la elección del tema. Bueno, eso me parece que es subjetivo. Esa es mi opinión, a reserva también de lo que opine el maestro Jesús. La literatura siempre parte de la subjetividad, de la experiencia personal. No olviden que, por ejemplo, tanto en la tradición griega como en la tradición india, que al menos, bueno, la tradición greco-latina, griega romana, que son las tradiciones que conozco, todo parte de la oralidad y de la cotidianidad. Entonces, en ese sentido, en la elección del tema, en mi opinión, pues es meramente subjetivo. No sé qué temas son los que a usted le agraden, le guste, como decía Borges, como decía Roland Barthes, bueno, más bien, los temas, digamos, los tópicos ya están dados. ¿Cómo los vamos a desarrollar? Bueno, aquí son algunas de los puntos que ustedes pueden seguir. Y recuerden, para que sea un microrrelato, aunque sea de un párrafo, la característica que también comparte el cuento es ir de un punto A un punto B.
que haya una historia. Aunque digas, cuando despertó el dinosaurio estaba allí, todavía estaba ahí. Bueno, es un microrrelato porque nos lleva de un punto A un punto B. Entonces, tenemos que contar algo, tenemos que decir algo. Claro, eso ya en los talleres se verá con mayor calma. El uso de tiempos, cuando despertó, es puntual. Estaba, es continuo el tiempo pasado, el imperfecto. Pero eso ya son cuestiones técnicas que van a desarrollar en los talleres. El uso de las palabras es importante, la ambigüedad o la polisemia de las palabras, amores digitales. Es erótico, claro. Digitales, dedos, etimológicamente digitum, ¿no? Amores digitales. Con todos estos elementos ustedes pueden jugar. La elección del título es importante, que haga relación o que vaya dirigiendo al lector. Aunque ustedes son coautores, el título nos dice mucho, pero bueno, a grandes rasgos y resumiendo lo que nos preguntaba la profesora Ariadne, sería eso. No sé, Jesús, si compartes o puedes agregar algo más. Yo compartiría la opinión completamente. Y en cuanto a la extensión, que es lo que nos preguntaba la maestra, el mismo tema te va a dar la extensión, ¿no? O sea, es como muchas veces en los talleres de redacción nos preguntan, ¿no? Maestro, ¿cuántos son los renglones que debe de llevar un párrafo? 5, 6, 7, 8. Y bueno, la cantidad de renglones que debe llevar un párrafo son los que usted necesite para explicar su idea de forma lógica. A lo mejor la historia que la maestra quiere desarrollar en 3 renglones queda perfectamente bien explicada. A lo mejor la va a desarrollar un poco más y queda en media cuartilla, a lo mejor queda en una cuartilla, a lo mejor llega la musa inspiradora y entonces resulta que a lo mejor no da para un microrrelato y da para un cuento, o a lo mejor hasta para una novela, ¿no? Aquí, pues el consejo sería dejarse llevar por la escritura y pues la extensión, la que usted o la que se considere necesaria para expresar pues cabalmente lo que se quiere expresar, ¿no? Sí, y en cuestión de microrrelato, bueno, lo que los teóricos mencionan es, puede ser un párrafo, 2, 3, una sola página, una página y media o incluso 2 páginas. Se considera microrrelato, pero sí, comparto lo que dice el maestro Jesús. Ya dependerá de las intenciones. Muchas veces uno dice, bueno, me voy a limitar a una cuartilla y terminas desarrollando más. Me parece que Saúl ya les había hablado sobre lo que dice Poe en la filosofía de la composición, cómo él escribe El Cuervo, por ejemplo, ¿no? Para él era encerrarse un fin de semana y obligar a la musa. En cambio, Borges, Cortázar decían, no, bueno, a mí me viene una idea, la mastico, la proceso, y al cabo de 2, 3 semanas la idea sigue, es que quieren hacer un cuento. También eso dependerá enteramente de cada persona, ¿no? Ok. Vemos un comentario más, maestro. Dice Eduardo Chávez, ¿qué elementos ayudan a generar inspiración al personal de enfermería y poder dar ese primer paso significativo a redactar un microrrelato? Híjole, pues aquí hay mucha anécdota, ¿no? ¿Qué elementos ayudan a generar inspiración? Bueno, por ejemplo, en lo personal, cuando he tenido la necesidad, no el gusto, claro, ¿no? La necesidad de ir a un hospital, claro, el ambiente que está ahí es de zozobra, de miedo, a veces de muerte, pero también se puede, volviendo a esta idea de invertir, bueno, de esperanza, ¿no? Ver estos, vamos a llamarlos milagros, que de repente un paciente está ya en fase terminal o algo así, y de repente resulta que siempre no hay una esperanza, quizá podría ser, ¿no? Temas que bien se pueden desarrollar, lo que dijimos, ¿no? El temor, la muerte, pero también los otros temas. Y cómo dar ese primer paso, en mi opinión, sería escribiendo. No sé si el maestro Jesús lo comparta. Perder el miedo. Siempre van a criticar, ¿eh? Siempre van a criticar. Lo que Borges platicaba con este Alfonso Reyes es, Borges le decía a Alfonso Reyes, el gran escritor mexicano, pues cuando yo termino un cuento, tengo miedo de que la gente lo lea. Y Alfonso Reyes le decía, suéltalo. No hay otra forma en la que pierdas ese miedo y en la que digan lo que digan, tú ya lo escribiste.
Entonces, la hoja en blanco da mucho miedo, sí, pero en cuanto llegue esa inspiración, un consejo que en algún momento a mí me dieron y ahora lo comparto es, si tienen esa intención de escribir, cómprense un libro chiquito, o bueno, ahora los celulares, ¿no? Pero de preferencia un libro, un cuaderno, perdón, pequeñito y una hoja. Y a veces uno, y sí pasa, les va a pasar, estás dormido y de repente te llega una idea que incluso te despiertas, creo que el maestro Jesús en algún momento lo hemos comentado, te despiertas y escribes la idea. Y poco a poco empieza a salir el cuento. En esa idea comparto lo de Borges y Cortázar. La idea llega y a uno después aplicamos lo de Poe, la vas desarrollando. Esa sería mi opinión, no sé, Jesús. Sí, compartiría la opinión, maestro. De repente lo más difícil no es encontrar el tema, sino soltarlo. Y hay que soltarse. Generalmente yo les pongo este ejemplo, como cuando aprende uno a manejar. ¿Cómo aprendo? Salte con el coche. Obviamente hay una serie de cosas que debes de aprender y saber, y ya que las sabes, salte. Si no sales, si no pierdes el miedo, pues nunca vas a aprender a manejar, ¿no? Entonces aquí lo recomendable es hacerlo, soltarse, y conforme vayan haciendo el ejercicio, pues se va perfeccionando, se va perfeccionando. Y en cuanto a los temas de enfermería, bueno, pues así como todos nosotros, ustedes tienen una labor científica, pero también tienen una labor humana. Al final del día son profesionales que tienen esta parte humana. Y bueno, temas, anécdotas, situaciones reales, maravillosas e incluso reales que parecen ficticias, deben de vivir ustedes todos los días, ¿no? Y quiero pensar que en enfermería el realismo mágico ha de ser de todos los días, ¿no? Yo creo que García Márquez ahí hubiera sido feliz, porque habrá veces que en enfermería han contado, me han transmitido anécdotas donde la realidad supera a la ficción, ¿no? Entonces, hay mucho material para escribir. Y bueno, aprovechando el viaje, pues invitarlos a estos talleres, como bien decía el maestro, para que ustedes vayan perdiendo el miedo, para que se les dé acompañamiento y bueno, descubrir a lo mejor el escritor en potencia que llevan, o bien es una manera recreativa, o como comentaba el maestro Saúl en la sesión anterior, es también una manera de hacer catarsis, es una manera catártica la literatura. Nos ayuda a expiar, nos ayuda a liberar muchas veces lo que tenemos. Bueno, maestro, pues yo creo que es tiempo de cerrar. Cerraríamos. Le damos gracias por haber estado con nosotros. Nos queda una sesión más. En la siguiente sesión también hablaremos de microrrelato, pero lo llevaremos más a un tallercito. Ahora necesitaremos que participen más. Haremos algunas cosas. Esperamos servir para que den ese primer paso y comiencen a escribir. Y bueno, agradecerles a todos, el tiempo ya está encima, al maestro su presencia, y bueno, agradeciendo que esté con nosotros en este mes de la literacidad. Maestra Liz, si quieres agregar algo más. No, pues nada más agradecerle, como bien decías, maestro, el maestro Aldo, la verdad, a través de nuestro chat estamos recibiendo, maestro, muchas felicitaciones para usted. Realmente ha sido una excelente sesión porque no son temas que comúnmente la comunidad de enfermería aborde. Entonces creo que es una muy buena propuesta porque nosotros desde la parte de la literatura podemos vincularlo con el cuidado, que es nuestra esencia como personal de enfermería. Y bueno, pues muchas gracias por tenerlo aquí. Dentro de 8 días nos estaremos viendo y bueno, pues nada más agradecerles a todos también su presencia y buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, feliz de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por sus participaciones también. Ok. Sí, Hasta gracias, luego. maestro. Gracias, Hasta maestro luego. Jesús. Que pasen también. bonita noche. Hasta luego.